Hablemos de lo que fue este Tottenham 1, Arsenal 4 por la Premier League. Primero que todo decir que, bueno, el equipo fue un desastre como nos tiene acostumbrados. En el primer tiempo comenzamos bastante inferiores a ellos. Después de eso les conseguimos como mitigar los ataques de ellos y tuvimos algunas aproximaciones nosotros, pero aún así ellos seguían siendo superiores. Y ya, bueno, el gol de ellos, el primer gol de ellos viene parte de un error por banda de Sar, aunque fue más mala suerte que error, y después no consiguieron despejarlo dentro del área los defensores centrales. Y ya el segundo gol del partido, el gol de Colomani, fue un error de Rice bastante claro y virtud de Colomani de seguir la jugada y haberla terminado bastante bien. Y ya en el segundo tiempo seguíamos siendo inferiores a ellos, tácticamente, estructuralmente, en términos de jugadores. Ellos dominaron todo el partido, que era previsible porque es el primer partido de Tudor como entrenador y además con la crisis de lesiones que tiene el Tottenham, la diferencia entre jugadores es abismal y, y entonces el Tottenham se cayó a pedazos después de ese segundo gol en el segundo tiempo del Arsenal, después del 3-1. El 2-1 fue una jugada muy mal defendida de parte del Tottenham, completa pasividad y tiempo del Arsenal para hacer lo que querían, y después le dimos el gol a Gyökeres, que es uno de los fichajes más criticados de la Premier, y bueno, consiguió dos goles contra nosotros. Ese que también es otro jugador muy criticado por no estar rindiendo, otra vez dos goles contra nosotros. Nos pasa siempre eso, que cualquier jugador o equipo que está teniendo un mal momento juega contra nosotros y de repente son Dios. Pero bueno, se sabía que así es el Tottenham. Después de eso, bueno, el tercer gol, otro error defensivo increíble de Paliña, dejándole la pelota servida a ese, y llegó el tercero de ellos, y después de ahí el partido estaba muerto. Ya los jugadores no tenían la confianza y motivación para seguir luchando. Y, y sí, ya, bueno, al 90 y pico llega el último gol de Gyökeres, que otra vez es una jugada mal defendida de Archie Gray, que no le pone bien el cuerpo a Gyökeres, que Archie Gray es demasiado flaco para estar jugando en esas posiciones tan defensivas donde ser físico y ser agresivo es tan importante. Él es demasiado pasivo y demasiado débil. Y, y bueno, en análisis más fuera de lo que ocurrió en el campo, me parece que el Tottenham eh, mostró una imagen similar a lo que había sucedido con Frank, pero hay que darle una excusa al primer partido de Tudor, porque era contra el Arsenal, que es el puntero de la Premier, y aunque duela más perder contra ellos que contra cualquier otro rival, es entendible porque por algo son los primeros de la Premier y los primeros de la Champions. Así que un buen equipo son, no es que nos acaba de golear el Wolverhampton o el West Ham o cualquiera de esos equipos más débiles. Lo que sí voy a decir es que eh, el Tottenham tiene que, en esta crisis de lesiones, aprovechar la cantera mejor y aprovechar los recursos que tienes, aunque sea un poquito más, porque no te puede pasar improvisar a Archie Gray de lateral derecho o de carrilero derecho, sabiendo que no va a funcionar, porque Archie Gray es un jugador que no tiene características para jugar de esa manera. No tiene características de ser agresivo, de presionar bien, de ser veloz, que son todos cruciales en el lateral.
Entonces improvisar a Archie Gray ahí en vez de poner a Spence y jugar a Sousa, que es el nuevo fichaje, que es lateral izquierdo, que lo trajiste por alguna razón, y improvisar a Archie Gray ahí, sabiendo además que que estás improvisando a Paliña de central, que no es un buen central, eh, y bueno, hoy ha quedado demostrado. Eh, y te atacaron por ahí varias veces y se notó que era el sector más débil del campo. También nos atacaron por el otro sector, pero bueno, Spence y Van de Ven son bastante competentes. El primer gol llega por ese sector, pero fue más una jugada de mala fortuna de nosotros que de virtud de ellos, aunque está mal defendida por el centro, no tanto por el lateral. Y en ofensiva, bueno, muy poco de nosotros, la verdad, solo tuvimos ese error de Rice y un par de jugadas que no fueron tan claras. Eh, Hubo un gol anulado que, a ver, yo entiendo que hayan cobrado eso como falta, porque técnicamente es falta, pero también he visto varias veces que no nos han cobrado algo similar o que nos hayan cobrado, por ejemplo, el gol del Liverpool de Kitike, el 2-0, que empuja a Romero, es una jugada idéntica, más bien el de Kitike es peor y no anularon el gol del Liverpool, así que inconsistencias del arbitraje como siempre. Pero bueno, la verdad tampoco me puedo quedar mucho de eso porque la derrota es merecida. Y, y bueno, individualmente Vicario estuvo bien, eh, aunque se come 4 goles, ninguno de los 4 es error suyo. Estuvo tomando más riesgos, tuvo un par de salidas equivocadas, pero dentro de todo estuvo decente. Em, Guerrey tuvo un muy muy mal partido, completamente sobrepasado por la ofensiva del Arsenal. Igualmente Paliña, ese sector estuvo muy mal. Dragusin tuvo un error muy claro y tuvo un segundo tiempo bastante malo, pero también tuvo un buen primer tiempo donde despejó varias situaciones de peligro. Van de Ven pues no pudo hacer mucho. Los errores defensivos no pasaron por su lado y la verdad, pero tampoco tuvo pues jugadas donde salvó al equipo. Así que estuvo decente. Spence estuvo uno contra Saka la mayoría del partido y pues hizo un trabajo normal, tampoco sobresalió defensivamente, pero bueno. Y ya en el mediocampo, Bizuma con un partido más o menos flojo, sus momentos buenos, sus momentos malos, sabemos cómo es Bizuma. Va a pesar que fue casi imperceptible a través del partido. Lo mismo con Gallagher. Y es que ninguno de esos defensores, digo, ninguno de esos mediocampistas tiene algún control tiene características de controlar el juego y con una línea defensiva que tampoco tiene características de controlar el juego, es muy difícil poder mantener posesión y salir adelante creando juego. Y ya Xavi Simons tuvo un desempeño errático, perdió bastantes pelotas donde estaba tomando riesgo para intentar crear una jugada, pero bueno, tampoco lo voy a culpar porque la ofensiva no haya existido. Y Colomwani que tomó buen provecho de ese gol y pudo haber tenido otro, pero lo anularon. Un partido decente. eh, ya después ingresó Solanke y la verdad no se vio mucho de él. Y bueno, Tudor como primer partido, me parece que es un poco injusto criticarlo otra vez porque el Arsenal es un muy buen equipo, lamentablemente, pero es cierto que hubo algunos errores que para mí no debería volver a cometer, como improvisar al Chigre de lateral derecho, cuando claramente no sirve por ahí.
y nada, ojalá el equipo pueda recuperarse lo más pronto posible de los jugadores lesionados y sancionados que tiene, que son demasiados, como ya sabemos, y ojalá sea una historia diferente el siguiente partido contra el Fulham, que el Fulham viene bien, pero hay que ganar un partido por lo menos para, para por lo menos despejarnos de esa ansiedad que nos tiene de no haber ganado un partido en todo el año y de estar tan cerca del descenso es peligroso. Pero bueno, hasta aquí la opinión del Tottenham Arsenal y nos vemos en la próxima.